Hola y bienvenidos a todos a una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Hoy está con nosotros Boi Ruiz García. Él es exconseller de Sanidad de Cataluña, también es médico, doctor cum laude por la Universidad de Barcelona y diplomado en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Tiene una dilatada carrera como clínico, gestor, alto directivo en el sector sanitario y sociosanitario y actualmente dirige la consultora internacional Now House Advisor y es director de la Cátedra de Gestión, Política y Salud de la Universidad Internacional de Cataluña, donde también cuentan con un Instituto Universitario del Paciente. Así Bienvenido, es. Boi. Encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias por estar aquí en una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Y para empezar esta charla quería conversar contigo acerca de la importancia, ¿no?, y de la aportación que tiene la sanidad en el desarrollo social de un país. A ver, la sanidad en el desarrollo social de un país tiene, digamos, tres grandes influencias. La primera influencia que tiene es la del capital humano. Es decir, un capital humano sano es un capital humano que tiene capacidad creativa, capacidad productiva y, por lo tanto, es el valor indispensable para cualquier economía. Esa es la primera gran contribución. La segunda gran contribución es que si tienes un sistema sanitario como el que tenemos en nuestro país y en general en Europa, en el que uno no tiene que temer a la enfermedad desde el punto de vista económico, porque o sigue recibiendo su salario a través de una seguridad social, o no tiene que costearse una enfermedad que le podría suponer perder su hacienda, pues es un gran elemento de cohesión social. Si nosotros no hubiéramos tenido el Sistema Nacional de Salud que tenemos en el momento de la crisis económica, que no hubiera sido universal, que pese a todos los esfuerzos que hubo que hacer de recortar prestaciones, si no hubiéramos tenido ese sistema y ese sistema hubiera quebrado, toda la gente que tenía que haber sido atendida por ese sistema tendría que haber costeado de su bolsillo la atención. Y eso hubiera supuesto la marginación de muchísima gente. Por lo tanto, segundo elemento, cohesión social. Claramente con un modelo como el que tenemos nosotros, con sus limitaciones, pero todos los ajustes que se hicieron en la crisis económica que permitieron que no quebrara el sistema, permitió que el sistema atendiera a aquellos que si hubieran tenido que sufragar de su bolsillo la atención, pues se hubieran quebrantado su hacienda, que se diría coloquialmente. Y el tercer gran elemento es que salud es ciencia. Y mientras no se muestre lo contrario, la ciencia es progreso. Y la ciencia al servicio de la salud es más progreso, por esas dos cosas que decíamos. Es si la ciencia contribuye a una mejor salud, esa mejor salud contribuye a un mejor capital humano. Y si esa ciencia la podemos socializar y llegar a todo el mundo desde el punto de vista de la innovación, estamos consiguiendo más cohesión social. Por lo tanto, para mí esos son los tres pilares que a veces se olvidan. Sanidad no es un gasto. Lo que pasa es que como se contabiliza, pues se considera un gasto. Nadie analiza, porque esa es la metodología de la contabilidad pública que habría que revisar. Nadie analiza si lo que nos gastamos en la hepatitis C en un momento determinado lo ahorraremos unos cuantos años después con menos cánceres hepáticos, con menos fibrosis hepática y con menos trasplantes. Eso no existe en la administración pública. ¿Y qué se debería hacer un poco para pasar de esa idea de gasto a la idea de inversión? Claro. Hay dos cosas que hay que diferenciar y que no se diferencian digamos, en la administración pública. Una cosa es la gestión de servicios públicos para los ciudadanos y otra cosa es la administración de los bienes del Estado. Son dos cosas distintas. Y por lo tanto no se pueden aplicar las normas de la gestión de los bienes del Estado a la prestación de servicios públicos. Y por lo tanto tendría que haber un marco regulador que fuera absolutamente diferente y que permitiera, en el caso, por ejemplo, de sanidad, de que no trabajar con presupuestos anuales, trabajar con presupuestos plurianuales, porque una decisión de política sanitaria que se toma en el mes de enero, febrero o marzo no va a ser efectiva a 31 de diciembre y seguramente requerirá una inversión. El ejemplo es la hepatitis C, para hacerlo sencillo, ¿no? Por lo tanto, ese es un cambio que cuesta mucho que se analice y se admita. Tenemos un ejemplo muy sencillo también de entender, ¿no? Cuando en un momento determinado en Italia una compañía de transporte sanitario perdió un concurso, pues entendió que todo esto había que cambiarlo. Hizo toda una serie de reclamaciones que llegaron a los tribunales europeos. Y los tribunales europeos hicieron una directiva diciendo que había que adaptar la legislación de cada país
en términos de concursos públicos, a aquello que eran servicios a las personas. Porque claro, una cosa es hacer un concurso para prestarme un servicio yo como administración y otra cosa es hacer un concurso para que alguien le preste a un ciudadano un servicio en mi nombre. Claro, las normas son las mismas. Hemos modificado un poco la ley de contratos del Estado, pero sigue siendo una ley de contratos que no acaba de dar valor a quien oferta de la experiencia de lo que hace. Pongamos el ejemplo de transporte sanitario. Cualquiera que no haya tenido una empresa de ambulancias, mientras pudiera acreditar en un determinado que la podía constituir, pues si su oferta económica era mejor que la de otro que llevaba toda la vida haciendo transporte sanitario, pues se la llevaba al nuevo. Quizá la pandemia ha podido ayudar un poquito a que se tenga... La pandemia ha ayudado a poner en evidencia eso, pero si no vamos repitiéndolo, esa evidencia puede desaparecer. Lo ha puesto en evidencia, pero yo no veo en marcha las máquinas de las reformas necesarias. Hicimos un estudio en la universidad hace poco tiempo, en la cátedra, comparando todos los informes que se habían hecho desde el informe Abril Martorell de las reformas que había que hacer en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y qué grado de traslación tenían esas reformas a la realidad. Las reformas que se planteaban desde diferentes perspectivas eran coincidentes casi en un 80%. El grado de traslación no llegaba al 10%. Estamos hablando somos un sistema sanitario que está perfectamente diagnosticado, están perfectamente hechas las indicaciones terapéuticas, pero nadie se pone a administrar el medicamento ni a operarlo. ¿Y esa falta quizá de implicación, de dónde parte? ¿Por parte de las administraciones? Bueno, yo creo que la consideración del tema sanitario como política de Estado pues está un poquito lejos todavía. Y lo ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? Que es una política de Estado, por eso que decíamos, porque afecta a la economía, porque afecta a la cohesión social y porque además solo podemos salir de eso con la innovación, como se ha demostrado, ¿no? Investigando muy rápido para tener vacunas y, si afortunadamente llegamos a tiempo, tener un tratamiento por si esto se repite, ¿no? Eso parece ser que no es una política de Estado y la discusión se plantea en que el tema del debate en salud es quién tiene que prestar los servicios, de quién tienen que ser los medios, si el profesional tiene que ser funcionario o tiene que serlo. Esa es una discusión de un Sistema Nacional de Salud que le llamamos Sistema Nacional de Salud, pero que no lo es. El Sistema Nacional de Salud solo es para la enfermedad común. No es competencia del Ministerio todos aquellos que no están en el régimen general. Los funcionarios del Estado que eligen una mutua privada para ser atendidos no están bajo tutela del Ministerio. Los seguros obligatorios, todos tenemos seguros obligatorios, el seguro escolar, todo aquello que no es lo que antiguamente daba cobertura a la seguridad social, sigue estando en manos de otros ministerios. La salud laboral está en manos del Ministerio claro, yo creo que con independencia de dónde esté, esas políticas sanitarias tendrían que estar en un único paraguas, que es el Ministerio de Sanidad. La política de salud laboral no puede estar en un porcentaje tan alto en el Ministerio de Seguridad Social. El seguro privado está en el Ministerio de Economía. Una cosa es que el Ministerio de Economía tenga que regular en la Dirección General de Seguros que una compañía aseguradora pues, esté bien gestionada y no peligre lo que ofrece al asegurado y quiebre. Y otra cosa es que analicemos desde el punto de vista sanitario si con aquella prima es posible ofertar los servicios que se dice que se ofertan. Eso no está en el Ministerio de Sanidad. Y hay muchas cosas de ese tipo que no están. Entonces el Ministerio de Sanidad es un poco el Ministerio de la antigua Seguridad Social para la cobertura de la enfermedad común. El resto, funcionarios del Estado y los seguros obligatorios, no están. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Los analistas dicen que nuestro gran problema como Sistema Nacional de Salud es que hicimos una excelente ley, que es la ley Ernest Lluch, pero no lo dotamos de reglamento. Y por lo tanto el reglamento de la ley sigue siendo de Seguridad Social. Ejemplos muy sencillos de entender. Si yo soy ciudadano español, en el momento de nacer tengo derecho a la atención sanitaria pública, ¿no? ¿Por qué para tener derecho tienen que ser mis padres, mi padre o mi madre cotizantes a la Seguridad Social y yo ser beneficiarios de ese derecho? Eso es así. Cuando tenemos un hijo,
el hijo, para tener tarjeta sanitaria, tenemos que demostrar que cotizamos la seguridad social de los padres, pero no es un derecho de ciudadanía. ¿Mm? Y claro, y esa cobertura digamos, de beneficiario dura hasta una determinada edad, creo que son los 16 años, si no recuerdo mal. Y si ese hijo nuestro ya no tiene que irse a hacer algo o a estudiar en Europa, pues tenemos un problema. Y eso nadie se lo ha cuestionado y nadie lo ha modificado. Las comunidades autónomas son las tramitadoras de la tarjeta sanitaria y es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, el que decide si tenemos derecho a tener tarjeta o no. Y si no estamos en ese colectivo, hay que ir por una vía especial de convenios para poder tener ese derecho a la atención sanitaria. Pero no decimos que es un derecho de ciudadanía universal. Solo con tener DNI o tener nacionalidad española por nacimiento ya sería suficiente. Extensivo ese derecho, obviamente, a todos aquellos que tienen una tarjeta de residencia. Eso no es así. Ejemplo 2. Todavía seguimos costeando el medicamento con criterio de ser activos o ser pasivos. Los activos pagan un porcentaje del medicamento y los jubilados o no pagaban o ahora, después de mucho insistir en que no, el tema de activo y pasivo no es lo que tiene que dominar la obligación o no de participar en el gasto de medicamento, sino que es tu nivel de renta. Se introdujo en el ámbito de los jubilados un porcentaje a aquellos que tienen niveles de renta alto y se disminuyó el porcentaje en los activos, entre comillas, para enfermedades crónicas, etc. Pero el criterio que rige es activos o pasivos. Resulta que financiamos la sanidad con los impuestos y tenemos que participar en el gasto del medicamento si somos activos o pasivos. Si pagamos por el nivel de renta, también tenemos que pagar el medicamento por el nivel de renta. Pues el sistema ese sigue siendo el de la antigua Seguridad Social. Por eso, ese análisis que hacen muchos de que nos falta un reglamento del Sistema Nacional de Salud, claro, dentro de la Seguridad Social, y eso lo ha puesto en evidencia la pandemia, ¿qué es lo que no teníamos dentro de la Seguridad Social? No teníamos la salud pública. La salud pública no estaba, primero no teníamos Ministerio de Sanidad, no estaba dentro de la Seguridad Social, estaba en el Ministerio de la Gobernación Interior en su momento. Y por lo tanto, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, el gasto del sistema se presume con el gasto que tenía la Seguridad Social. Y nos olvidamos que había dos cosas que no estaban en la Seguridad Social. La salud pública y otra cosa importante, la salud mental. ¿Quiénes son las cenicientas del Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista de su financiación? Salud pública y salud mental. La edad nos da una cierta perspectiva, ¿no? Dices, ¿por qué estoy donde estoy? Mira para atrás. Y todo eso lo pone muy en evidencia, está en muchos estudios, se ha dicho mucho, pero no somos conscientes, el ciudadano de a pie, de que si es un derecho, ¿por qué tiene que darme la tarjeta? Cuando nos vamos a un país europeo, ¿dónde vamos a buscar la tarjeta europea? A la Seguridad Social, no a nuestro centro de atención primaria. Por lo tanto, hay unas cosas que tenemos que revisar porque también depende mucho del coste de los servicios sanitarios cómo está organizado el sistema. Y con toda esa perspectiva, ¿no?, que tiene, ¿cómo diría, qué diagnóstico daría al sistema nacional actual? Yo creo que el Sistema Nacional de Salud es un buen sistema para lo que decíamos, ¿no? Para la atención a la enfermedad común, que requeriría por economías de escala que integráramos más cosas. Claro, tienen que tener los accidentes de trabajo hospitales propios para ser atendidos y esos hospitales solo pueden atender cuando son entidades gestoras de seguridad social. Esos hospitales de las mutuas de accidentes laborales solo tienen que atender a los accidentes laborales, no podrían atender, no podría integrarse como dentro del Sistema Nacional de Salud. Poner un ejemplo, están ahí, pues no, son de otra cosa. Por lo tanto, yo creo que el sistema necesitaría una integración, que eso no quiere decir que las fuentes de financiación de atender el accidente laboral, del seguro escolar, sigan siendo esas fuentes, pero sumarlas al presupuesto del Sistema Nacional de Salud y estar en el Consejo Interterritorial. Porque no, ¿cuáles son las competencias de las comunidades autónomas? Las competencias de la antigua InSalud, las otras competencias, añadiéndole la salud mental, obviamente, y la salud pública. Pero todas esas otras cosas que decíamos siguen siendo competencia de otras instancias que no están dentro del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, lo primero que tendríamos es que integrar y poner en una misma bolsa todos los recursos,
con independencia de que se mantengan las financiaciones de diferentes situaciones. Y a partir de aquí tendríamos que empezar a plantearnos si el Sistema Nacional de Salud tiene que garantizar la equidad desde el punto de vista de los procedimientos, que todo el mundo haga todo igual, o tiene que garantizarlo desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando se discute el calendario vacunal, la discusión es que todos vacunaremos en las mismas fechas, o la discusión debe ser en tal fecha, tal porcentaje de ciudadanos en este país tienen que estar vacunados. Porque ahora cumplir la fecha a mí no me garantiza que la cobertura vacunal deseable de las vacunas obligatorias o deseable de otro tipo de vacunas se haya alcanzado. Pero el objetivo es alcanzar cumplir con el calendario. Es aquello de prima el procedimiento sobre el resultado. Y organizaciones o sistemas tan complejos como el sistema sanitario, en el que por mucho que todo sea muy igual, las realidades de cada hospital, aunque sean todos de la misma titularidad, son organizaciones muy complejas, en el que las políticas no tienen que llegar a alcanzar el cómo, creo, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud lo que hay que ponerse de acuerdo es decir las políticas, el qué tiene que hacer el Sistema Nacional de Salud y qué resultados tiene que obtener. Y el cómo lo tiene que dejar en manos de aquellos que están los más próximos posibles al problema, ¿no? Que son los gestores, pero claro, no para obtener el resultado que quieran, sino para obtener el resultado que las políticas requieren. Porque si intentamos regularlo todo, pues nos pasa lo que nos pasa. Pero yo creo que nuestro Sistema Nacional de Salud requiere esa integración. Por ejemplo, cuando hablamos de datos sanitarios, pues muchos de los datos de ciudadanos que no están en la cobertura del Sistema Nacional de Salud, la anterior cobertura de la Seguridad Social, no los tenemos. No están. Y por lo tanto, epidemiológicamente, pues tenemos unos datos. Hombre, evidentemente la cobertura es muy amplia, sí, pero la cobertura es universal, pero no quiere decir que la utilización sea universal. Por lo tanto, esos que no utilizan el Sistema Nacional de Salud, o porque no lo utilizan porque se pagan de su bolsillo un seguro privado, o porque tienen un seguro privado pagado con dinero público en el caso de los funcionarios, o porque están obligados a ser atendidos en el ámbito de la salud laboral, o porque están cubiertos por el seguro escolar cuando son niños. Todo eso lo agregamos y si lo agregamos no tenemos evidencia de que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, primero, necesita mucha integración en nuestro sistema y es muy fácil decir que el problema del Ministerio de Salud está en que lo tiene todo transferido a las comunidades autónomas sin plantearse cuántas cosas tiene transferidas a otros ministerios. Es decir, cuántas cosas no ha tenido nunca, ¿no? Sino que simplemente se ha quedado. Por ejemplo, otra cosa que habría que resolver en este país. Los hospitales públicos siguen siendo propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. No son propiedad ni del Ministerio ni de la Comunidad Autónoma. Los trabajadores, pese a un estatuto un poco especial, el Estatuto Marco, siguen estando en el paraguas del Estatuto Marco de personal estatutario del régimen especial de la Seguridad Social, eran originariamente. O sea, tenemos cosas que desde la ley no se han solucionado. O sea, a nuestro sistema le falta integralidad. No solo tenemos el problema de las comunidades autónomas. El problema que tenemos en las comunidades autónomas es que hay que regular el resultado que tiene que obtener cada comunidad autónoma. Esa es la equidad. Y hay comunidades autónomas que nunca podrán garantizar un resultado a determinada atención porque no tienen masa crítica suficiente de pacientes. Y por lo tanto tienen que tener un centro de referencia que no puede estar en su comunidad autónoma porque lo que tiene primar es la equidad de acceso al resultado. Porque yo tengo equidad de acceso al servicio, pero el servicio no me va a garantizar el resultado, eso no es equidad. Es importante también que llegue al paciente, que nos llega a todos, porque es verdad que la ciudadanía no... Claro, a los pacientes hay que explicarle. Claro. Y yo creo que tenemos, afortunadamente en este país, cada vez un modelo asociativo de pacientes con un alto grado de conocimiento y con una cierta profesionalización en muchos de sus niveles, ¿no? Y lo entienden bien, ¿no? Lo entienden muy bien, ¿no? Cuando hablamos de la dificultad de acceso de la medicación de innovación, pues claro, mire, es que en esta comunidad hay barreras, más que en esta otra. Muy bien, ahora vamos a ver si las barreras son un problema para el resultado o no. Hábleme de resultados. No hablemos de procedimientos. Si evidentemente los resultados no son buenos, de uno respecto a otro, habrá que revisar los procedimientos. Lo que no vale es solo hablar de procedimientos, ¿no? El mismo problema que tenemos en el sistema sanitario,
cuando hablamos de eso, de la incorporación del medicamento. Yo al medicamento no le pondría barreras a la entrada, se las pondría a la salida. Yo decía en mi época de consejero que yo no quería comprar medicamentos, yo quería comprar lo que hacían los medicamentos. Y por lo tanto tenemos que buscar un sistema en el que la contraprestación que reciba aquel que produce un medicamento sea en función de lo que el medicamento tiene como resultado. Porque el resultado, cuando lo trasladas al uso general, pues no difiere mucho, pero no es el mismo que los resultados que han permitido que ese medicamento sea comercializable, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que intentar que el medicamento deje de ser concebido, porque lo es así administrativamente, como un suministro. Claro, un suministro, ¿cómo se paga? Se paga por unidades, por volúmenes, y en el caso del medicamento por peso no, pero se da por unidades y volúmenes. Y por lo tanto, fíjate, Marta, si tenemos cosas a reformar en el sistema que no le llegan al ciudadano de a pie, que hay que explicarse al ciudadano de a pie, pero que en mi caso, y me consideraba una persona del sector sanitario cuando llegué a la administración, las conocí cuando estaba dentro de la administración. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué pasa? ¿No? Y ahora sí pusimos en marcha, en mi época, en Cataluña y en otras comunidades de España, ¿no? Aquello que llamamos los acuerdos de riesgo compartido, que a mí me gustaba llamarlo de beneficio compartido, porque no arriesgarse ni la administración, ni el enfermo, ni el laboratorio, ¿no? En todo caso, se beneficiarán de un buen resultado el paciente, le costará menos dinero al sistema y el laboratorio tendrá un activo social de resultado que le permitirá seguir haciendo otras cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchas cosas a revisar, muchas. Y ha sido la pandemia es una oportunidad. Ahora hablamos menos de todo eso. Ahora, desgraciadamente, tenemos otra cosa que provocarnos, que es una guerra, que es una tragedia social, una guerra. Yo creo que es una tragedia humana, porque que el ser humano sea capaz todavía de hacer guerras en el siglo XXI, pues algo no hemos, en la evolución algo va retrasado. Pero todo eso nos lastra muchas cosas. Cuando hablamos de que han cambiado cosas, ¿no? A ver, los médicos curamos pocas cosas, esa es la verdad. Pero sí que hemos conseguido, con el apoyo de los investigadores y trasladándolo a la clínica, hemos conseguido que muchas enfermedades que nos pronosticaban una esperanza de vida corta, pues hayamos conseguido que esa esperanza de vida sea mucho más larga y que nos podemos morir con una enfermedad y no de esa enfermedad. Lo que cambia el patrón de la atención que debemos recibir. Si ya no se trata de que cojo una enfermedad, te la trato, te mueres o sobrevives, sino que te la trato, te la cronifico, entre comillas, pero te voy a tener que atender siempre. Y por tanto, la demanda de servicios sanitarios ya no solo se puede regir por el parámetro de incremento de las poblaciones, sino que tiene que regir por el incremento de demanda que esas poblaciones tienen. Y a eso le llamamos envejecimiento, que no es cierto. El envejecimiento es saludable. Lo que nosotros tenemos una mejora en nuestra esperanza de vida que es de supervivencia en un porcentaje muy alto. No envejecemos biológicamente y tenemos que tener una atención a nuestro envejecimiento, sino que vivimos más años con una, dos o tres enfermedades. Y eso requiere una orientación diferente del sistema. Y vuelvo a lo que decíamos al principio. Pero en cambio el sistema tiene cajones para dar respuesta, ¿no? Un cajón se llama primaria, un cajón se llama especializada, otro cajón se llama transporte sanitario, es decir, ¿no? Entonces hay que hacer virtuosismo organizativo para tener servicios integrados, porque los dineros están puestos en esos cajones, no están puestos en transversal, ¿no? Cuando se dice, no, bueno, el dinero tendría que estar, entre comillas, en el bolsillo del ciudadano, calcular lo que el ciudadano tendría que gastarse en función de la epidemiología que tiene aquel territorio y ponerlo en alguien que lo distribuya desde el punto de vista de gestionar los servicios. No lo coloques en el hospital, en el centro de atención primaria. Todo eso sigue siendo así formalmente, pero afortunadamente hay mucho bottom-up, mucha iniciativa en la base que permite que hagamos adaptaciones, ¿no? Pero claro, todo eso crea una tensión porque estás intentando darle una plasticidad a algo que no la tiene. Y cuando hablamos de que tiene que hacer la atención primaria le tenemos que cambiar el nombre de entrada, le tenemos que llamarle primer nivel de resolución, como hacen en Latinoamérica. Es el primer nivel donde hay que resolver muchas cosas. Pero en cambio seguimos confundiendo el hábitat con la prestación.
No te pueden dar atención especializada en un hábitat que es un centro de atención primaria. O no te pueden dar atención de familia en un hábitat que es un hospital. Claro, todo eso ha cambiado. Hay grandes defensores de lo que se llama el hospital líquido, ¿no? El hospital no es un edificio, no es una estructura, son unos recursos de conocimiento. Igual que la atención primaria, son unos recursos de conocimiento que pueden operar en el centro, en el domicilio, en el domicilio colectivo que puede ser una residencia, pero seguimos encajonados en que el hábitat, ¿no? el hábito hacia el monje, pues no. No debería en este caso el hábito hacer al monje en salud. Más ahora que vamos tanto hacia la individualización, personalización de los tratamientos, etcétera. Y siguiendo en línea también, comentando todo el tema de la cronicidad, de este escenario que se plantea, bueno, que ya es una realidad y que a medio o largo plazo está ahí, para poderlo combinar con la sostenibilidad del sistema, ese es otro importante reto también. Claro, a ver, la sostenibilidad del sistema es economía doméstica, ¿no? Lo que pasa es que a veces se explica con mucha trascendencia y se entiende poco. ¿Cuánto dinero necesitamos para la atención sanitaria? Necesitamos el dinero que presupone que debemos tener una cobertura universal. Cobertura universal. Eso quiere decir ese dinero. Pero esa cobertura universal que llamamos solo es la cobertura universal de la antigua seguridad social, porque otras cosas están cubiertas por otros dineros que no son los dineros que vienen de los impuestos de todos. Para el accidente laboral pagamos empresas y trabajadores, para el seguro escolar pues pagan escuelas y padres, etc. El seguro del deportista federado si tiene una lesión. Todo eso hay otros financiadores que solo en el momento de la urgencia utilizan el sistema público y le pagan al sistema público, pero lo que sigue después de la urgencia utilizan sistemas propios. Pero vamos a hablar de lo que interesa a todo el mundo, que es la enfermedad común, lo que entendemos ahora por Sistema Nacional de Salud. ¿Cuánto dinero necesito? Necesito aquel que me garantice que le puedo decir a la gente que tiene una cobertura universal. 2. Cobertura universal no es suficiente. ¿Cobertura universal a qué? Porque yo decía, cobertura universal, pero en cambio la universalidad de la cartera de prestaciones está restringida. Aún tenemos cosas, por ejemplo, el tratamiento odontológico no está universalizado. Hay una parte muy importante que no tiene cobertura pública y algunas partes de la cirugía plástica, etc. Pero primero, el dinero que necesitaré estará condicionado. Primer factor, porque para todo el mundo haya una amplia cartera de prestaciones. ¿Por qué? Porque el tercer elemento que me va a condicionar eso es la cantidad de veces que el que tiene derecho a una cartera la utiliza. Por lo tanto, el uso de la cartera y de las prestaciones. Evidentemente, cuanto más universal es la cobertura, y más universal es una cartera muy amplia, más utilización tendremos de la cartera. Y entonces, cada una de las prestaciones que vamos a hacer tiene un coste. Ese coste de las prestaciones tiene 4 elementos básicos. El primero, el coste de recursos humanos, que se calcula aproximadamente que es un 60%. El medicamento es un 30% casi. 60-30. El 10%, inversiones, en general. Inversiones y suministros, que decíamos antes. Pero el peso grande del gasto sanitario lo tenemos en los recursos humanos y en la farmacia. Por lo tanto, cuando el sistema no está bien financiado, ¿quién se resiente? El gasto de recursos humanos, en términos de sueldos, y el medicamento en términos de barreras y precios. Y como con eso no hay suficiente, pues se paran las inversiones. Y a partir de aquí, el resto, pues uno trampea como puede. ¿Qué pasa? Que en ese 10% ahora tenemos problemas muy graves, porque en ese 10% está, por ejemplo, la factura energética. ¿Qué nos ocurre? Que de entrada no tenemos los recursos suficientes. Por eso tenemos justas las plantillas, tenemos justas los salarios, plantillas justas y salarios por debajo de la media europea, porque también gastamos dinero por debajo de la media europea. No tendría sentido que tuviéramos salarios por debajo de la media europea si tuviéramos una financiación igual o por encima de la media europea. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. ¿Qué nos ocurre? Además, que con eso no hay suficiente.
cartera universal, uso de la cartera, unos costes, digamos, bajos con respecto a los costes europeos del uso de esa cartera, pero aún con eso no tenemos suficiente. Y como con eso no tenemos suficiente, vamos a la fase siguiente que se llama racionamiento, que se llama lista de espera. Como con el dinero que tenemos no podemos contratar más profesionales, luego tenemos otro problema que los haya, más profesionales, no podemos gastar más en medicamento, porque al final el que funciona un quirófano por la tarde, no nos engañemos, es que haya alguien que opere, no es tener el quirófano. La inversión es lo de menos, ya la tienes, ¿no? Por lo tanto, una cobertura universal con una cartera universal muy amplia de servicios, con unos costes por los servicios bajos, no es suficiente para que de verdad la cobertura sea efectivamente universal, porque dejamos en lista de espera un volumen muy importante. ¿Qué nos ha ocurrido en la pandemia? Que la demanda se ha centrado en una sola patología, con los mismos recursos que teníamos de personas, de equipamientos, con alguna excepcionalidad de ampliación de espacios temporal, pero todos los recursos que hemos tenido y aquellos que hemos añadido lo hemos dedicado a tratar una enfermedad que se llama COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con los otros? A no ser que fueran situaciones de riesgo vital, se han tenido que esperar. Y por lo tanto, racionamiento. El sistema, si no solo es sostenible en estos momentos, con los salarios, el volumen de trabajadores y empleados que tenemos en el sector público sanitario, los medicamentos y la contención del gasto en medicamento y la contención de las inversiones. Eso es lo que lo hace sostenible. Y el racionamiento. Si hiciéramos algo que fuera más allá de eso, subiéramos los salarios, es decir, fuéramos más permeables al medicamento y hiciéramos inversiones, el sistema quebraría. Por lo tanto, lo que da sostenibilidad al sistema, y hay que decirlo así, es los salarios que pagamos y el volumen de profesionales que tenemos trabajando. Las limitaciones que ponemos al acceso al fármaco de innovación, porque lo que sí que es cierto es que en el ámbito de la farmacia, digamos, de receta, pues se ha hecho políticas de genéricos que han contenido en algunos casos los gastos, pero eso es lo que aguanta el sistema. Y una contención de las inversiones que nos han dado un atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que bienvenidos sean los dineros europeos para invertir en eso, pero cuidado, eso nos va a servir para poner en marcha muchas cosas, pero después tenemos que tener dinero para seguirlas manteniendo en funcionamiento. Pero es así. ¿El sistema es sostenible? Sí. Siempre y cuando no contratemos más profesionales, no les subamos el sueldo, contengamos el gasto farmacéutico y mantengamos las listas de espera. La situación es muy extrema, porque claro. Pero es que esa situación la llevamos hace muchos años. Entonces a mí me sorprende mucho cuando responsables de tomar decisiones muy serias en ese sentido dicen que ningún problema, dentro de poco destinaremos algún punto más del PIB al gasto sanitario. Primera cosa, el PIB no existe como dinero. El PIB es un indicador que los economistas en su momento decidieron utilizar como manera de medir la riqueza de un país. Pero el PIB es aquello que en un año nos han comprado, es decir, hemos vendido, de bienes o servicios. Lo importante del PIB es ese PIB, que es un indicador, qué porcentaje de ese PIB, que es un indicador, va a las arcas públicas desde el punto de vista de impuestos. Pero el PIB no quiere decir nada. Pero bueno, no quiere decir nada. O sea, el ministro de Sanidad o el consejero de Sanidad o el de Economía, es igual, no hay un cajón que abran el cajón y aquí está el dinero del PIB. No, eso es un indicador. Lo único que es verdad es lo que ingresa por vía de la fiscalidad del país. Eso sí que es el cajón. Lo que pasa es que ese cajón está contaminado porque ingresan otros dineros que son aquellos que pedimos y nos endeudamos porque no tenemos suficientes con los que tenemos en el cajón. Por lo tanto, en el cajón, ¿qué tiene el ministro de Economía y, por lo tanto, los ministros que gastan? Tienen el dinero que viene de los impuestos más aquel que le han permitido pedirle a un banco. Cuando eso se limita y a un banco no le puedes pedir, es decir, no puedes gestionar con la Visa Oro, gestionas con la Visa Clásico, es decir, sí, usted puede ir a un banco a pedir, que es lo que pasó en la crisis económica, pero ya no le pueden dar todo lo que usted pida, le darán en función de lo que usted sea capaz de devolver. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Y eso comparamos con el indicador de riqueza.
Si decimos que vamos a gastar algún punto más del PIB equivalente, como medio de comparación, en los próximos años, hay que decir a quién se lo quitarás. Porque estamos hablando de base 100. Si yo destino un 1% más a las políticas sanitarias y tiene que sumar 100, ¿a qué otras políticas le quito ese 1? Y por cierto, hay una extraordinaria transparencia en el porcentaje del gasto en relación al PIB en términos sanitarios, pero nadie se explica qué gastamos en otras políticas. Porque a lo mejor tendríamos que tener informados a los ciudadanos para que, si es verdad que sienten que la sanidad no ha sido un momento solo del COVID, es algo esencial, habría que explicarles que para que sea todavía mejor la sanidad, o sea, de verdad sostenible, habrá que dejar de hacer otras cosas. El ciudadano tiene que saber que si se espera un año a operarse una prótesis de cadera, es porque alguien ha considerado que es más importante ese dinero gastarlo en otra política. Y eso no se nos explica. Y sabemos que hay una política de primera necesidad que se está sosteniendo con los impuestos, que son las pensiones. No se están sosteniendo en un porcentaje del 100% por las contribuciones, sino que están sosteniendo por el apoyo de... Pues a lo mejor hay que explicarlo. Pero no se puede decir que al año que viene tenemos un punto más del PIB sin decir a quién se lo quitarás, porque la base es 100. Por lo tanto, hace falta una cierta comunicación pedagógica y honesta en ese sentido. Los ciudadanos tienen que saber que es verdad que el Sistema Nacional de Salud es en estos momentos sostenible gracias a eso. Salarios por debajo de la media europea, plantillas por debajo de la media europea, gasto farmacéutico contenido y contención muy amplia de las inversiones. ¿Y hasta dónde debería ir el nuevo modelo? Claro, ¿De dónde debemos ir? Claro, ¿dónde debemos ir? Debemos ir de verdad a una financiación real del gasto sanitario. Una financiación real que ya viene, la mala financiación viene, como decía antes, de que en el cálculo inicial que se hizo del gasto sanitario se hizo en base a lo que gastaba el INSALUD en aquel año y en los años siguientes el INSALUD tenía previsto poner en marcha. El caso de Cataluña es un ejemplo, no, en ese sentido, pues había 3 o 4 hospitales que se ponían en marcha que el año anterior no habían tenido gasto. Y, bueno, y lo que decíamos, la salud pública, que está básicamente, la salud mental, que básicamente la parte pública estaba en las diputaciones, no en el presupuesto del INSALUD, o en manos de la sociedad civil, sea órdenes religiosas o sector privado. Y la salud pública, que era una cosa que estaba ahí. Por lo tanto, tenemos que hacer un pensamiento profundo de coger el gasto sanitario, el actual, lo que estamos haciendo ahora, ¿qué costaría si tuviéramos mejores recursos humanos, mejor retribuidos y el gasto farmacéutico, digamos, justificado desde el punto de vista de mejor acceso a la innovación y las inversiones básicas? Pero claro, nos queda la lista de espera todavía, porque aunque paguemos mejor a los profesionales, aunque pongamos más profesionales para que tengan tantas cargas de trabajo y aunque flexibilicemos el tema, eso no es suficiente para comernos la lista de espera. Por lo tanto, habrá que después, segundo análisis, ¿cuánto cuesta la lista de espera que tenemos? Y a ver si en vez de una lista de espera hacemos una cola, que es distinto. Una cola, yo me acuerdo una vez en una comisión de un parlamento que fui como experto a debatir listas de espera y yo les decía que había que distinguir entre la lista de espera y la cola. La cola, cuando tú subes a un avión, pues sabes que tienes plaza en el avión y sabes que tardarás en subirte al avión un tiempo razonable. Lista de espera quiere decir que no tienes asiento en el avión. Y el que te digan que te operan dentro de 2 años quiere decir que no tienes asiento en el avión. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un tiempo de garantía de intervención de las personas, que se ha intentado en muchas comunidades autónomas, que eso sería la cola. Yo sé que como máximo voy a esperar a embarcar, entre comillas, tanto tiempo. Aquello que nos ponen en las colas cuando vamos con los niños a los parques temáticos. Aquí le queda 1 hora para llegar a la atracción. ¿No? Pues, eso es espera. Eso es cola. La espera es que no te han dejado entrar a ponerte en la cola. Y eso es lo que tendríamos que eliminar. Tendríamos que eliminar la gente que no está en la cola todavía, a la que no le han dado ticket. Y esos son dineros. Y decir, pues mire, todo esto cuesta tanto. En Cataluña se han hecho muchos estudios muy solventes de lo que le faltaría a Cataluña, es alrededor de unos 5.000 millones para resolver eso.
Hace muy poco publicó un trabajo el profesor Guillem López Casasnovas que orientaba en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que necesitamos, pero pongámosle una cifra. Dejémonos de hablar de infrafinanciación, de pondremos no sé cuánto más del PIB. Oye, ¿cuánto dinero hay que poner? ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Lo sacamos de otras políticas o lo justificamos con una política fiscal? Porque subir los impuestos está muy bien, siempre y cuando expliques para qué los subes. Claro, si subes los impuestos para compensar resultados que... Pongo un ejemplo, ¿no? de aquello que decíamos antes de los procedimientos y los resultados, ¿no? Uno construye en este país un aeropuerto. Entonces viene el Tribunal de Cuentas, se lo mira arriba abajo y dice que lo ha hecho usted perfecto. La obra no se acabó en su plazo, no ha habido ningún problema con el sobrecoste, se ha gastado aquello que se ha presupuestado, nadie ha metido la mano en la caja, por tanto, un 10. Pero nadie pregunta si despegan y aterrizan aviones. ¿Construimos para cumplir el proceso administrativo o la responsabilidad política está en el que ha tomado la decisión de recursos públicos que aquello funcione? Pues si habláramos de una compañía aérea y un directivo de la compañía aérea construye un aeropuerto en el que ni aterrizan ni despegan aviones, pues tiene un problema. Aquí no, el problema no está en el resultado, el problema lo puedes tener en si has hecho mal el procedimiento. Por lo tanto, necesitamos dinero sí, pero necesitamos dinero a lo que íbamos antes, siempre a resultados, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa fórmula doméstica para pagar a los profesionales al medicamento y la inversión, con lo que les pagamos, podemos sostener un sistema que no puede atender a todo el mundo y que está cronificada esa sostenibilidad. No puede atender a todo el mundo y por eso hay listas de espera. Y tendríamos que ver primero cuánto más hay de poner para tratar mejor a los profesionales y que pudieran hacer un poco más sin tener con esa carga y esa presión fiscal, esa presión asistencial, perdón. Y por otro lado, cuánto nos costaría el pasar de tener de tener listas de espera a tener colas. No es más difícil que todo eso. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato de decir, yo, gobernante, considero que es una prioridad la sanidad y por lo tanto usted va a dejar de tener estas otras cosas? ¿Está de acuerdo o no? Porque al final lo que hay en la caja es lo que hay en la caja. Y teniendo en cuenta que además lo que pagamos de impuestos los contribuyentes, una parte muy importante se va a pagar la deuda. Porque una de las partidas más altas que tienen todos los gobiernos autonómicos y el propio Estado es el gasto financiero. Y es economía doméstica. Yo con el sueldo que tengo, pues puedo sostener el gasto que puedo sostener. Y si me bajan el sueldo, crisis económica, no puedo sostener el gasto. Me tienen que subir los ingresos, pero claro, como en el caso de las políticas públicas la caja es 100, si no entra nada o entra muy poco, habrá que redistribuir mejor. Si entrara mucho no hay ningún problema, porque mira, lo que entra lo vas poniendo en lo que consideras prioritario y ya está, ¿no? Pero ahora lo que entra no es suficiente para cubrir todo eso. O sea, hay mucho tema. Mucho, desde luego es increíble. Los retos son tantos que resulta todo muy complejo, la verdad. También hay quienes apuestan mucho por modelos también preventivos, o sea, más centrado en lo que es la prevención y no tanto en la curación. Claro. No, evidente. Hay una, y yo lo puse en marcha cuando tuve la ocasión de poder hacerlo, ¿no? Hay una de las posiciones muy explícitas de la OMS es lo que la OMS llama salud en todas las políticas, que luego ha sido el One Health más adelante, ¿no? ¿De qué depende nuestra salud? Depende de 3 factores, ¿no? Uno, nuestro código genético, y que ahí podemos hacer más o menos, poco, y estamos investigando mucho, pero depende de eso. Primer factor. Segundo factor, de dónde nacemos, dónde crecemos, dónde vivimos y dónde nos jubilamos. Eso es lo que yo llamo el código postal. Depende de que luego eso hace muchos años que lo digo y estoy muy contento porque se ha popularizado el código postal. Y la tercera es el sistema sanitario que nos va a atender cuando nuestro código genético no era suficientemente bueno y cuando el medio en el que vivimos, el código postal, no nos trata bien. Por lo tanto, el sistema sanitario tendrá mucha más presión cuanto menos políticas de salud haya, que dependen de todos las políticas de salud.
Si nosotros repasamos ministerios, podemos poner ejemplos en cada ministerio de cada decisión que toma, qué impacto va a tener en salud. Yo conseguí en el Gobierno de Cataluña algo muy importante con el apoyo del presidente del Gobierno en aquel momento, que es que cada consejero que ponía encima de la mesa una propuesta, además de la memoria económica, que es obligatorio, tenía que poner encima la memoria de impacto económico que le hacíamos, de impacto en salud que hacíamos nosotros. Evidentemente, ese impacto en salud no era medible a corto plazo, sino qué indicadores y cómo tenía que ser visualizado eso, ¿no? Pongo ejemplos. Lo que no puede ser es que no consideremos una política de salud, pues el empleo. El empleo es una política de salud, aparte de una política económica, ¿eh? Pero claro, todos sabemos las consecuencias de salud que tiene el desempleo. Por lo tanto, incorporemos el desempleo a la política de salud, porque sabemos que una tasa de desempleo de no sé cuánto nos genera una demanda del sistema sanitario de no sé cuánto. Eso lo sabemos, no nos lo inventamos. Por lo tanto, consideremos también las políticas de empleo como políticas de salud. Ya no digamos las políticas educativas de los usos y hábitos saludables. Porque en un colegio no se trata solo de que los niños coman fruta, se trata de que la pelen también. Porque si le damos la fruta troceada, cuando van a casa solo comerán plátanos. ¿O no? Lo digo como ejemplo caricatura, para que se entienda lo que quiero decir. Claro, cuando el Ministerio del Interior, en un momento determinado, o el Gobierno del Estado, obligó a los cinturones de seguridad, a la historia, obligó al casco en las motos, obligó a los airbags en los coches. Todo eso son políticas de salud. Cuando a alguien le ponen un cepo en un coche porque le han hecho soplar, están protegiendo su salud y la de terceros. La seguridad vial es política de salud, porque todo lo que evitemos en la seguridad vial no lo tendremos en el sistema sanitario. Porque cuando hablamos de preventiva, hablamos de la preventiva secundaria, ¿no? Evidentemente los screenings, las vacunaciones, pero hay unas políticas que son un factor altamente influyente en la presión que vamos a tener en el sistema sanitario. Lo que no vale es que pongamos personal sanitario en las escuelas para que tengan hábitos saludables y cuando bajan por las escaleras se encuentran un vending en el que hay de todo menos saludable. Por tanto, esa no es una... Desde sanidad o desde salud podemos denunciar aquellas cosas que hay que corregir, pero no tiene el Ministerio de Sanidad ni las Consejerías de Sanidad la potestas para poder regular determinadas cosas, ¿no? Si vamos a las políticas de cultura, la cultura es bienestar. Cuando alguien ve una buena película, lee un buen libro, vea una buena otra, pasa un tiempo en el que su estado de ánimo, sus endorfinas, el consumo de cultura es saludable. Por lo tanto, también es una política de salud. Podemos hacer lista de todas. Cuando hablamos de políticas, cualquier ministerio es responsable en políticas de salud. Con esas cosas cotidianas, cuando hablamos del Ministerio de la Vivienda, pues según cómo se regule una célula de habitabilidad, está haciendo salud o no. Si tú no obligas a que la construcción de viviendas tenga una orientación determinada al sol, un aislamiento de ruidos, no estás haciendo política de salud. Ya no digamos si a la gente no le garantizas una vivienda digna. Eso es política de salud. No solo es política de derecho a la vivienda, es política de salud. Por lo tanto, si listamos, nos encontraremos que es muy difícil que encontremos algo que no tenga impacto en la salud en las políticas. Por eso hicimos en Cataluña, copiando de la OMS, y vino la presidenta de la OMS de Europa a presentarlo, lo que llamamos, que sigue funcionando, el programa Salud en todas las políticas, en el que cada una de las consejerías correspondientes pues hacía su memoria en relación a lo que todo esto del COVID lo ha desbaratado un poco, ¿no? Pero las políticas de salud son políticas de gobierno. Las políticas del Ministerio y de las consejerías son de atención sanitaria, que no es lo mismo. La política de salud compite a todo el gobierno. A todo el gobierno. La política de atención sanitaria compete al Ministerio de Sanidad y a la consejería correspondiente. Y es desde la Consejería de Sanidad o desde el Ministerio donde se alerta de que hay que mejorar otras políticas. Bueno, y si hablamos de la medioambiental, no hace falta que digamos la importancia que tiene demostrada, ¿no? Y por tanto las políticas medioambientales no solo son para salvar el planeta, que también, solo faltaría, son para proteger la salud de los que vivimos en el planeta. One Health, seamos
seres humanos, seamos animales o seamos plantas. De ahí también la importancia de la descarbonización del sector salud, que es otro Claro, también desafío. Y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, no deja de ser curioso. Yo hice hace muchos años en el Congreso Mundial de Hospitales en Río de Janeiro, de la Federación Internacional, era la época que se hablaba de un concepto que era el Green Hospital, ahora, ya no ahora se llama Hospital Sostenible. Hice una de las conferencias finales, ¿no? Y una de las cosas que para justificar la conferencia era que si todos nos fijamos cuando vamos a un hospital, en verano el personal va con chaquetilla, una rebeca. Y en invierno van sin rebeca, y todos casi sin bata. En invierno hace un calor tremendo y en verano hace un frío tremendo. Pero eso culturalmente es así. Porque, hombre, hemos diseñado los sistemas de climatización de nuestros hospitales muchos años atrás, ¿no? Pero eso hay que analizarlo. Y ya no digamos la eliminación de residuos, ¿no? Cuando teníamos los hornos en que quemábamos las cosas en los propios hospitales. Todo eso se ha ido eliminando, ¿no? O cuando teníamos la cogeneración, que generábamos electricidad con gas, ¿no? Todo eso se ha ido eliminando. Por lo tanto, los primeros que tenemos que dar ejemplo es el sector salud. Pero claro, el impacto del sector salud, y eso no es excusa, es mínimo comparado con el impacto de otros. Y lo tenemos que denunciar desde el sector salud. Porque cuanto más fracasen esas políticas, más utilización decíamos antes, de las prestaciones y del derecho de universalidad haremos. Y cuanto más utilicemos el sistema, más gasto le generaremos al sistema. Y esas otras políticas, que son menos penosas desde el punto de vista económico y menos penosas desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, pues tienen que contribuir más. Lo que está claro es que nos queda un trabajo inmenso por hacer, del cual somos responsables todos, cada uno desde nuestro punto y desde donde estamos, para poder continuar luchando por un sistema como el que tenemos y mejorarlo. Y lo que creo que hay que hacer, y yo creo que vosotros, los medios, y más los medios profesionalizados y como vosotros en unos campos determinados, como es con salud, en el ámbito de la salud, obviamente, tenéis que subir a la colina, porque sois los que lo podéis hacer perfectamente, y mirar desde la colina qué está pasando, porque si no, solo se explican las cosas del campo de batalla, y del campo de batalla pierde la perspectiva. Por eso el ajedrez, aunque se hagan piezas de tamaño natural, el que juega partidas con piezas de tamaño natural no está dentro del tablero, que lo mira desde fuera. Por lo tanto, si no lo miras desde fuera, no ves eso que decíamos. ¿De qué depende la salud? Código postal, código genético, código postal y sistema sanitario. Y en el código postal está todo eso que decíamos, ¿no? Y la atención social, que está muy de moda, claro. ¿Qué pasa? La familia ya no es la que era estructuralmente. Por lo tanto, ¿quién se cuida de los mayores? Yo en clase lo digo haciendo broma, ¿no? ¿Cómo describo la familia actual? Pues yo describo como alguien que llega a casa y le pregunta a su pareja: ¿cómo están tus hijos, los míos y los nuestros? Entonces, ¿dónde están los abuelos ahí? Que transferimos al Estado la obligación de cuidarse de los abuelos y hacemos una ley de la dependencia. Queda muy bien eso, ¿no? Pero claro, todo eso, si nosotros no cuidamos bien la pérdida de la autonomía personal de la gente mayor, si está enferma, que lo estará, de una o varias enfermedades, vamos a repercutir sobre su enfermedad. Y si no cuidamos bien su enfermedad, vamos a contribuir a que pierda muchos factores de autonomía personal. ¿Y eso por qué se hace por separado? ¿Por qué no se entiende la prestación social como una prestación médica? Es decir, yo médico puedo recetar un medicamento, pero yo médico a una persona que requiere trabajar para su patología mental, por ejemplo, ¿no? Pues no se considera una prescripción. No hay empresas que provean de trabajo a aquellas que necesitan trabajar, ni ese trabajo está, digamos, financiado con dinero público. Está financiado el medicamento, pero si no es un medicamento no está financiado. Costó mucho hacer entender que la fisioterapia formaba parte de la prescripción, pero todo lo demás no. Prescribir trabajo es prescribir un tratamiento. Lo peor que puedes hacer con un paciente deprimido que tienes que recuperarlo es que se quede muchas horas solo y en casa. ¿Por qué no podemos prescribir ocupación? Hay muchas cosas. Y esa perspectiva solo se tiene
Yo es lo que he intentado, ¿eh? Ahora, a una determinada edad, me puedo permitir el lujo de estar en la colina y, por lo tanto, ver desde la colina cómo se comportan esos factores. Porque si no, toda la presión está en el campo de batalla de la atención sanitaria. Y no más allá, ¿no? Claro, la prestación social es una prestación sanitaria, sí o no. Y quien dice el trabajo dice otras cosas, ¿no? Está claro que la si a mí me relación es prescriben directa. que tengo que hacer ejercicio, ¿tengo que pagarme un gimnasio o tengo que pagar la cuota, por ejemplo, de los miles de polideportivos municipales que tenemos? ¿Es una prescripción o no es una prescripción? ¿O solo es prescribir el medicamento? Entonces no nos quejemos de que medicalizamos a la sociedad. Hay muchas cosas que no las medicalizaríamos, seguramente, si pudiéramos hacer otra prestación. Y obviamente esa prestación a cumplirla. Igual que exigimos adherencia al medicamento, exigir adherencia a la prestación social, por descontado. Claro, cuando tú prescribes y ande usted 20 minutos cada día o media hora. El primer día, si uno vive solo, pues sale el primer día. El segundo, pues a lo mejor hay que, y eso se ha hecho en muchos ámbitos de la primaria muy bien hecho, ¿no? Pues juntas a la gente y salen acompañados con alguien a pasear. Entonces hay relación social, ¿no? Digo, hay mucho que hacer mirándolo desde la colina. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que aprieta? Y esa es la realidad. Aprieta que tienes que gestionar lista de espera, con unas prestaciones, que no te llega para pagar la nómina, que no vas a poder pagar esta factura porque no hay recursos. El ministro correspondiente o el consejero o consejera correspondiente tienen la presión del día a día. Y yo creo que esa función, digamos, de estar en la colina, que tendría que tener seguramente los órganos legislativos, los parlamentos no la tienen, también están en el campo de batalla, ¿no? Necesitamos esa perspectiva. Es fácil de entender lo que digo, ¿eh? ¿Qué hacemos con el código genético? ¿Qué hacemos con el código postal? Y cómo eso repercute y cómo determinamos que la realidad de nuestro sistema es que es sostenible gracias a lo que decía, salarios, gasto farmacéutico y limitación de las inversiones, más lista de espera. Si esos factores se mueven, no sería sostenible, quiebra. Y tenemos, como decía un ex consejero catalán, que siempre me gusta citar lo que decía que el Sistema Nacional de Salud tiene una mala salud de hierro. Porque el diagnóstico siempre es el mismo, ¿eh? Y el tratamiento no es el mismo. Cuidado, el tratamiento ahora ya no es el mismo, no solo es poner más dinero. Es poner más dinero siempre, pero para hacer las cosas de otra manera. Aquello que decíamos, atenciones integradas, cronicidad, pero seguimos teniendo el marco regulatorio de hacer las cosas como prácticamente en los años 80 y 90. Y el escenario, digamos, de demanda sanitaria ha cambiado notablemente en estos últimos 20-30 años. Pues hoy nos quedamos con ese gran reto de subir a la colina, por lo menos por nuestra parte. Yo creo que tenéis un extraordinario papel. Eso no quiere decir que tengáis que abandonar el campo de batalla, ¿no? Pero tiene que haber periodistas de campo, ¿no? Y tenéis que estar con esa perspectiva de análisis tomando una cierta distancia, ¿no? Porque eso hace falta en el sistema y eso solo podéis hacer vosotros desde la posición que tenéis que tener como medios. Muy bien, pues nos quedamos con ello. Muchísimas gracias También por estar retos. aquí. También. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias.